Nos enseñaron mal. Nos dijeron que amar es aferrarse, que el amor duele, que cuando realmente te importa a alguien, el miedo a perderlo es inevitable. Nos hicieron creer que un gran amor debe ser intenso, desesperado, casi asfixiante. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una ilusión? Carl Jung nos dejó una verdad que pocos tienen el valor de aceptar. El apego no es amor. Lo que sentimos cuando nos aferramos desesperadamente a alguien no es amor verdadero, sino miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a no ser suficientes. ¿Cuántas veces has sentido que sin esa persona tu vida perdería sentido? ¿Cuántas veces has creído que la necesitas para ser feliz? Este pensamiento, por común que sea, no refleja amor genuino, refleja dependencia emocional. El amor verdadero es libertad. Es compartir la vida sin necesidad de aferrarse al otro como si fuera la única fuente de felicidad. El amor verdadero es elección, no necesidad. No asfixia, no aprisiona, no genera miedo. Pero, entonces, ¿por qué tantas personas confunden el apego con el amor? Porque crecimos rodeados de historias donde el miedo a perder es más fuerte que el deseo de compartir. Donde la idea de me completas parece más romántica que la idea de soy feliz y quiero compartir esta felicidad contigo. Y ahora te pregunto, ¿realmente amas a esa persona o solo temes su ausencia? ¿Lo que sientes es amor o apego disfrazado? Saber la respuesta a esta pregunta puede cambiar por completo la forma en que ves tus relaciones. Puede ser incómodo al principio, pero es precisamente en esa incomodidad donde reside la transformación. Muchas veces crecimos escuchando que el amor verdadero duele, que trae sufrimiento, que cuando realmente amas a alguien, sientes miedo de perderlo. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que un gran error? ¿Y si, en realidad, lo que llamamos amor no fuera más que apego? Piensa en esto. El amor verdadero trae paz, pero el apego trae angustia. El amor es libertad, pero el apego es prisión. El amor permite que el otro se vaya y sea feliz, mientras que el apego grita desesperadamente para que se quede. Lo que nos enseñaron sobre amar puede haber sido una distorsión de la realidad, una interpretación cargada de miedo, inseguridad y dependencia emocional. El apego nace de la carencia, del miedo, de la idea de que sin el otro estamos incompletos. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no sé vivir sin esta persona? O, es mi otra mitad. Este tipo de pensamiento no refleja amor genuino, sino una necesidad de llenarse. Es como si la presencia del otro funcionara como una medicina para un vacío interno, una medicina que, cuando falta, deja a la persona en crisis. Pero el amor no debería tratarse de llenar vacíos, debería tratarse de compartir plenitud. Cuando el amor es real, se expresa en forma de crecimiento mutuo, de equilibrio y aceptación. El apego, en cambio, se manifiesta en control, en miedo a perder, en necesidad de validación constante. El problema es que la sociedad ha romantizado el apego, convirtiéndolo en sinónimo de pasión intensa. Frases como, si amas, lucha hasta el final, o el amor sin celos no es amor, nos han enseñado a confundir sufrimiento con compromiso profundo. Pero el amor real no pide lucha, porque no es una guerra. No genera miedo, porque su base no es la posesión, sino la libertad. Cuando realmente amas a alguien, no temes su ausencia. Deseas su felicidad, incluso si esa felicidad ocurre lejos de ti. Suena duro, ¿verdad? Pero así es como el amor verdadero se diferencia del apego. El primero trae paz, el segundo causa tormento. Aferrarse a alguien es vivir con miedo a la separación. Es construir tu identidad y tu felicidad sobre algo que no está bajo tu control. Y esto genera un ciclo de sufrimiento en el que haces todo lo posible por mantener al otro cerca, incluso si eso significa perderte a ti mismo. El amor, en cambio, no exige la renuncia de la propia esencia. No secuestra, no asfixia, no corroe. Respeta la individualidad, fortalece el autoconocimiento y abre espacio para una relación en la que ambos crecen juntos. La gran verdad es que, detrás del apego, existe un miedo profundo. El miedo a estar solo, el miedo a enfrentarte a ti mismo sin la presencia del otro para distraerte o llenarte. Pero la buena noticia es que este miedo puede disolverse
Cuando comienzas a entender que tu felicidad no está en manos de nadie más que de ti mismo. El amor de verdad no aprisiona, libera. Y cuando aprendes a diferenciar el amor del apego, comienzas a darte cuenta de algo poderoso. No necesitas retener a nadie para ser feliz. No necesitas atrapar a alguien para sentirte completo. Y, la mayoría de las veces, soltar es el acto más amoroso que puedes practicar. Pero entonces, si el apego trae sufrimiento y el amor trae paz, ¿por qué tantas personas todavía eligen la dependencia emocional? ¿Qué nos lleva a aferrarnos desesperadamente a algo que nos hace daño? Y, más importante aún, ¿cómo podemos salir de este ciclo y encontrar el verdadero equilibrio? Imagina por un instante que tu felicidad fuera un castillo, pero, en lugar de construirlo con tus propias manos, entregas esa responsabilidad a otra persona. Ahora, esa persona tiene el poder de decidir cuándo ese castillo se mantiene en pie y cuándo se derrumba. ¿Te parece seguro? Pues eso es exactamente lo que sucede con la dependencia emocional. Transfiere el control de tu paz a alguien que, en el fondo, nunca podrá garantizarla completamente. La dependencia emocional se manifiesta cuando sientes que necesitas a alguien para sentirte completo, para tener valor, para sentirte amado. No ves al otro como un compañero en el camino de la vida, sino como la única fuente de tu felicidad. Y esto, sin que te des cuenta, se convierte en una prisión. Si esa persona se aleja, tu alegría desaparece. Si cambia su comportamiento, tu autoestima se desmorona. Si te rechaza, sientes que pierdes el suelo. Y lo más peligroso, ni siquiera te das cuenta de cuánto te has convertido en prisionero de este ciclo. El problema es que cuando ponemos nuestra felicidad en manos de alguien más, la relación deja de basarse en amor y pasa a estar gobernada por el miedo. El miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amado. Y cuando el miedo entra en escena, todo se transforma en una necesidad constante de control. Comienzas a vigilar, a exigir pruebas de amor, a querer garantías de que no serás abandonado. El apego crece, la libertad desaparece y la relación se convierte en un campo de batalla donde tu paz depende del estado de ánimo, las acciones y las decisiones del otro. Pero, ¿realmente esto es amor? ¿No debería el amor ser una fuente de felicidad y no de sufrimiento? Pues sí, pero la dependencia emocional nos convence de lo contrario. Nos hace creer que el amor debe ser intenso, doloroso, dramático. Nos enseña a medir el amor por el tamaño del miedo que sentimos a perder al otro. Y esta es una de las trampas emocionales más peligrosas en las que podemos caer. Si sientes que tu vida solo tiene sentido cuando estás con cierta persona, eso no es amor, es dependencia. Si el simple pensamiento de estar sin ella te genera angustia, eso no es amor, es apego. El amor verdadero no nace de la carencia, sino de la plenitud. No necesita la presencia constante del otro para existir. Respeta, comprende y, sobre todo, permite que cada uno sea feliz por sí mismo. Y aquí hay un punto esencial. Depender emocionalmente de alguien no solo ocurre en relaciones románticas. Puede suceder en amistades, en relaciones familiares e incluso en el trabajo. Cada vez que sientes que tu estabilidad emocional depende de la validación de alguien, estás renunciando a tu poder personal. Y vivir así es una invitación constante al sufrimiento. Pero, ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo transformar esta necesidad de dependencia en un amor más libre, equilibrado y saludable? La respuesta está en el desapego, pero desapegarse no significa dejar de amar. Al contrario, desapegarse es la forma más pura de amor. La palabra desapego suele generar cierto desconcierto. Para muchos, suena como sinónimo de frialdad, indiferencia o incluso falta de amor. Pero, ¿acaso desapegarse realmente significa dejar de amar? ¿Soltar a alguien es sinónimo de abandono? La verdad es que el desapego no es ausencia de sentimientos, sino la liberación del miedo que nos aprisiona. Desapegarse de alguien no significa borrar recuerdos, fingir que nunca hubo amor o forzar un olvido artificial. Al contrario, significa permitir que lo vivido siga siendo parte de tu historia, sin que eso te impida seguir adelante. El desapego es el acto de reconocer que el otro nunca fue una posesión tuya, que tu felicidad no depende de nadie y que tu paz interior vale más que cualquier intento de control. Pero, ¿por qué desapegarse parece tan difícil?
porque nos enseñaron a creer que cuanto más nos aferramos a alguien, más verdadero es nuestro amor, que demostramos afecto en la misma medida en que mostramos miedo a la pérdida, que si logramos soltar, es porque nunca amamos de verdad. Sin embargo, la realidad es exactamente lo opuesto. Quien ama sin apego no siente la necesidad de retener. Ama y deja libre. Ama y confía. Ama y acepta que algunas personas vienen para sumar, otras para enseñar y algunas para partir. El apego es un juego cruel. Nos mantiene atados al pasado, nos hace sufrir por lo que ya no existe y nos hace temer el futuro. Nos aprisiona en la ilusión de que algo externo es responsable de nuestra paz. Y cuanto más luchamos por retener lo que ya debería haberse ido, más alimentamos el sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo desapegarse? ¿Cómo aprender a soltar sin sentir que estamos perdiendo algo esencial? La respuesta comienza con el autoconocimiento. Cuando te conoces profundamente, te das cuenta de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. La presencia del otro puede ser un complemento, pero nunca el pilar central de tu felicidad. Comienzas a comprender que lo que realmente es tuyo nunca necesita ser forzado a quedarse, que el amor genuino no retiene, solo acompaña, que la libertad es un componente esencial de cualquier relación sana. Desapegarse no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir, significa elegir la paz en lugar de la obsesión, la aceptación en lugar de la resistencia, la libertad en lugar de la prisión emocional. Significa entender que algunas personas necesitan seguir sus propios caminos y que retenerlas a la fuerza no impide que se vayan, solo prolonga el dolor de la despedida. Y aquí está uno de los mayores aprendizajes del desapego. Cuando sueltas lo que ya no te pertenece, creas espacio para nuevas posibilidades, nuevas conexiones, nuevos sentimientos, nuevas oportunidades. El desapego no deja un vacío, crea espacio para que algo aún mejor pueda florecer. Pero, ¿y cuando el desapego viene acompañado de dolor? Cuando soltar a alguien duele tanto que parece imposible seguir adelante. La separación duele. Duele de una manera que parece que algo dentro de nosotros ha sido arrancado, dejando un vacío insoportable. Duele porque nos acostumbramos a la presencia del otro, porque creamos expectativas, porque invertimos tiempo, energía y amor. Y cuando todo termina, el dolor no proviene solo de la ausencia física, sino de la pérdida de los sueños que construimos junto a esa persona. Pero, ¿sabes qué hace que ese dolor sea aún peor? Tratar de evitarlo. La mayoría de las personas intenta escapar del sufrimiento de la separación de todas las formas posibles, sumergiéndose en el trabajo, buscando distracciones, comenzando nuevas relaciones rápidamente, fingiendo que no sienten nada. Pero la verdad es que el dolor no desaparece solo porque intentamos ignorarlo. Al contrario, cuanto más lo resistimos, más nos persigue. El sufrimiento de la separación necesita ser sentido, vivido, comprendido. Esto no significa hundirse en la tristeza, sino permitir que las emociones fluyan sin represión. Llorar no es señal de debilidad, es un proceso de sanación. Extrañar no significa que debas regresar, solo que tu historia tuvo un significado. Sufrir no significa que estés atrapado en el pasado, sino que estás en un periodo de transición. Aceptar el dolor de la separación es el primer paso para superarlo. Y aceptar no significa resignarse, sino entender que lo que terminó ya no formaba parte de tu crecimiento. Significa mirar el dolor sin miedo, sin evasión, sin culpa. Porque solo cuando aceptamos que algo nos lastima, podemos comenzar a transformar ese dolor en algo más grande, en aprendizaje, en madurez, en una nueva perspectiva de la vida. Pero, ¿qué hacer cuando la nostalgia golpea? ¿Cuando el deseo de regresar es más fuerte? El secreto está en recordar por qué ocurrió la separación. Si algo llegó a su fin, es porque, de alguna manera, ya no tenía sentido para una de las partes. Insistir en algo que ya no existe solo prolonga el sufrimiento. Y muchas veces, nuestra mente nos engaña, idealizando los momentos buenos y borrando los malos. Pero, ¿no debería el amor verdadero ser una fuente constante de equilibrio y felicidad? Si la separación ocurrió, tal vez fue porque el amor ya estaba siendo asfixiado por el apego, el dolor, la incompatibilidad, y por más que el corazón pida volver al pasado, la verdad es que la vida siempre nos lleva hacia adelante, el tiempo no regresa, y por más difícil que sea aceptarlo,
La sanación comienza cuando dejas de resistirte al cambio y comienzas a ver la separación no como una pérdida, sino como una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Pero ¿cómo transformar este dolor en algo positivo? ¿Cómo convertir el sufrimiento en un trampolín hacia algo más grande? La respuesta está en el siguiente paso: entender que todo dolor tiene un propósito y que dentro de cada despedida hay una oportunidad de crecimiento. El dolor puede parecer una carga insoportable. Cuando estamos en medio del sufrimiento, todo parece carecer de sentido. Nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice para merecer este dolor? Pero, ¿y si el dolor no fuera un castigo, sino una invitación? Un llamado silencioso de la vida para que podamos reinventarnos, para que podamos crecer. El sufrimiento, por más cruel que parezca, lleva dentro de sí una semilla de transformación. Todo gran cambio en la vida ocurre después de un momento difícil. Son los dolores los que nos enseñan lo que la felicidad nunca podría enseñarnos. Son ellos los que nos obligan a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras elecciones, a ver lo que realmente importa. La separación puede haber arrancado a alguien de tu vida, pero, al mismo tiempo, puede haberte devuelto algo que habías perdido, a ti mismo. Cuando te permites vivir el dolor, sin huir de él, ocurre algo increíble. Descubres una fuerza que ni siquiera imaginabas tener. Te das cuenta de que, a pesar del sufrimiento, la vida continúa, que a pesar de la nostalgia, el mundo no ha dejado de girar, y que, incluso después de una gran ruptura, hay un nuevo camino trazándose ante ti, un camino que antes no podías ver porque estabas atrapado en lo que ya no existía. El dolor de la separación no debe ser un ancla, sino un impulso. Puedes usarlo para encadenarte al pasado, o puedes usarlo como combustible para tu propia evolución. Toda herida que duele es una cicatriz en construcción, y toda cicatriz lleva una historia. Pero depende de ti decidir si esa historia será un recordatorio de sufrimiento o un testimonio de tu crecimiento. Soltar no es perder, es permitir que lo nuevo pueda llegar. Sanar no es olvidar, es transformar el recuerdo en aprendizaje. El sufrimiento no tiene que ser el final, puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Después de todo, cada despedida trae consigo una nueva oportunidad de recomenzar. Y recomenzar siempre es una invitación a una vida más ligera, más equilibrada y, sobre todo, más libre. Pero, ¿cómo desconectarse emocionalmente de alguien sin cargar con el peso del pasado? ¿Cómo encontrar libertad sin caer en el miedo a la soledad? Carl Jung nos dejó una respuesta para esto. Ahora que has comprendido la diferencia entre amor y apego, que has entendido los peligros de la dependencia emocional y la necesidad del desapego, ha llegado el momento más importante: aplicar este conocimiento en tu vida. Porque saber no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando eliges actuar. Y actuar significa mirar hacia adentro y preguntarte: ¿en qué áreas de mi vida sigo atrapado por el miedo? ¿En qué relaciones me estoy aferrando por necesidad y no por amor verdadero? Estas respuestas pueden ser incómodas, pero son las que te liberarán. Porque al final del día, ¿qué es lo que realmente deseas? ¿Un amor ligero, que te haga crecer y evolucionar? ¿O una relación basada en el miedo, donde la inseguridad y el apego gobiernan tus emociones? La elección es tuya. El poder de liberarte también lo es. El camino hacia el desapego y la libertad emocional puede no ser fácil al principio, pero es el único que realmente te lleva hacia la felicidad genuina. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu mente y construir relaciones más saludables, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás contenido que te ayudará a crecer y transformar tu vida.